Seguimos ahora mismo todos atentos a lo que pasa en Kursk con la invasión ucraniana del territorio ruso y también con las reacciones que se están produciendo por parte de los aliados ucranianos. Así que vamos con ello. En los últimos días la situación en el Oblast de Kursk ha sido bastante dinámica y bastante confusa, según informes tanto rusos como ucranianos. Yo aquí seguiría el consejo del especialista Michael Kofman, que pide que no nos precipitemos y que no vayamos a las conclusiones demasiado rápido. Ayer las fuentes rusas informaban que los ucranianos continuaban avanzando hacia el este en Kursk, pero aparentemente ya no operan tan al norte o tan al oeste como se había afirmado el día anterior. Uno de los blogueros rusos afirmaba que las fuerzas ucranianas llevan a cabo otra incursión transfronteriza al noroeste de la ciudad de Sumy y avanzaron hacia Kucherov, a solo 1 kilómetro de la frontera internacional, aunque no llegaron a entrar dentro de esa ciudad. En el Oblast de Kursk se ha informado que las fuerzas ucranianas actuaban en Plejovo, al sureste de Sutsa, en la orilla izquierda del río Pisol. Sin embargo, afirmaciones anteriores sobre la captura de Snagost, al sur de Korenevo, han sido cuestionadas, ya que otros blogueros indican que los rusos comenzaron a limpiar el asentamiento. Además, han aparecido noticias acerca de que podrían haber llegado los ucranianos al norte de Malaya Lognilla, al noroeste de Sutsa, a unos 13 kilómetros de la frontera, donde las fuerzas rusas habrían lanzado, a pesar de la incertidumbre sobre la situación en algunas localidades, se confirma que las fuerzas ucranianas atacaron un convoy militar ruso al este de Reisk. Y otras imágenes muestran camiones rusos destruidos a lo largo de la carretera 38K017. Y se informa que el ataque podría haber causado varias bajas entre los soldados rusos que viajaban en los camiones. Un convoy compuesto por 14 camiones Ural y Kamaz que transportaban reservas rusas que obviamente intentaban reforzar a las fuerzas en el Oblast de Kursk. Y esto nos lleva a preguntarnos por la reacción del mando militar ruso, una respuesta a la incursión ucraniana que parece que está utilizando principalmente unidades ya desplegadas cerca de la frontera en la intención que comentábamos ayer, de retrasar el avance de los ucranianos esperando a que lleguen tropas que se podrían estar transfiriendo de zonas en las cuales ha habido más actividad y por lo tanto tropas que están más experimentadas. Es cierto que la reacción inicial parece centrarse, como os digo, en esas fuerzas locales, pero existen ya informaciones que obviamente no están completamente corroboradas acerca del envío ayer de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, de artillería, de vehículos pesados, casi todos a la región de la ciudad de Sutsa, y además han difundido imágenes que muestran la llegada de más fuerzas rusas al Oblast de Kursk. De hecho, el ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Alexander Kurenkov, ordenó el despliegue de fuerzas y recursos adicionales desde el centro de rescate de Tula, del Oblast de Tula, para ayudar en el desminado y también en la evacuación de civiles. También están moviendo los rusos tropas experimentadas desde otras zonas, aunque zonas que ahora mismo podríamos decir que en términos del frente son más tranquilas. El bloguero ruso Baniok afirmaba que en Jersón se está moviendo dos batallones de paraquedistas. En Zaporilla, las brigadas motorizadas de rifles 38 y 64. En Kupiansk, varios batallones de rifles motorizados están tomando tropas de ellos. En Jarsnovskoye, pues batallones, por ejemplo, del regimiento motorizado de rifles 1009, del 79, del 272, del 138 y en Belgorod también. Es decir, están cogiendo unidades de distintas brigadas y batallones para conformar lo que va a ser el grueso de la fuerza de oposición a los ucranianos. Por lo tanto, yo creo que se verifica lo que comentábamos ayer, es decir, primero un movimiento con todas las tropas que están más cercanas, menos experimentadas, con peores materiales, para tratar de detener el avance de los ucranianos y fijarlo, y por otra parte veremos si en el medio plazo, es decir, en unos días, van llegando los refuerzos de estas zonas que están más calmadas. Por lo tanto, parece que los rusos no tienen prisa por traer fuerzas de aquellas zonas que son más activas en la guerra. Así que además de fuerzas regulares, veis fuerzas irregulares. Tenemos ahí una mezcla que irán llegando a la región de Kursk para enfrentarse al reto que les han planteado ahora mismo los miembros del ejército ucraniano. Que no he encontrado información, a lo mejor vosotros sí, me lo podéis dejar en comentarios, de si están creando fortificaciones en ese territorio que ahora mismo controlan. Y por otra parte vemos también efectos colaterales. El mercado del gas se ve afectado por la incursión ucraniana y hemos visto cómo se ha producido un aumento considerable de los precios.
En esta segunda semana de agosto los precios del gas natural en Europa han tirado hacia arriba. Es verdad que por segunda semana consecutiva, pero mucho de esto está relacionado con el temor a una posible interrupción del suministro de gas ruso que cruza Ucrania. Ya sabéis que en Susa hay una estación de bombeo y todo el mundo está preocupado porque los ucranianos han llegado a esa estación y ahora la tienen controlada. Y como estamos en el inicio de la temporada de almacenamiento, pues vemos que los precios suben cerca de un 48%, no es poco. Entonces ese punto de tránsito de gas, esa instalación clave, parece que preocupa a todo el mundo. Es raro que preocupe porque al fin y al cabo luego ese gas tiene que atravesar Ucrania, luego Ucrania puede cortar ese tránsito en muchos sitios. Aunque eslovacos, checos, austríacos están especialmente preocupados porque de ahí llegan cerca de 14 BCM de gas natural, que es una cantidad muy importante, que luego llegan obviamente a esas estaciones rusas. Por lo tanto, siendo cierto que este punto de Sucha es crucial y siendo cierto que los mercados de commodities y de productos energéticos son muy sensibles a todo lo que pueda pasar, no solamente lo que ocurre, sino lo que pueda pasar, pues ahora estamos viendo esta perturbación especialmente dentro del mercado gasístico y cómo las economías de, os digo, Austria, Eslovaquia, están ahora muy preocupadas con qué puede pasar con el suministro que Gazprom sigue proporcionándoles. Esto no es algo que sea nuevo, es decir, llevamos toda la guerra con el gas ruso pasando Ucrania y con los rusos pagando el peaje de que su gas atraviese el terreno del que es su enemigo. Esto es una cosa realmente llamativa. Por otra parte, sabéis que cerca está la central nuclear de Kursk y que también hay preocupación enorme por la seguridad nuclear. Y ahora tenemos al director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, pues llamando a todas las partes diciendo máxima moderación, vamos a evitar en lo posible que haya un accidente nuclear. Bueno, se evitó en Zaporilla, está por ver si los ucranianos tienen el interés de poder acercarse hasta allí. Pero por otra parte hemos tenido noticia de una incursión de la Legión Georgiana en la región de Belgorod, en una región que es cercana a un depósito de armas nucleares de los rusos. Por lo tanto, cada vez tenemos más cuestiones interesantes implicadas aquí, porque como también os comenté, cualquier tipo de estas acciones abre posibilidades, plantea nuevas vías de acción que pueden ser interesantes para los que están ahora mismo en conflicto. Por lo tanto, seguiremos todas estas noticias, entiendo que van a irse prolongando y vamos a conocer mucho más a lo largo de las semanas. ¿Y los aliados? Bueno, también los aliados están preocupados. Estados Unidos en concreto, y me ha parecido sorprendente, dicen que están en contacto con los ucranianos, pero han señalado que no tienen nada claro cuáles son los objetivos estratégicos que tiene Ucrania con esta operación. Es más, la Casa Blanca ha afirmado que no habían recibido aviso previo de la incursión. Bloomberg dice que esto es normal cuando se producen movimientos tácticos, pero a mí no me parece muy normal que los Estados Unidos, que son los que pagan la fiesta, los que mandan las armas a Ucrania, realmente estén al margen de todo lo que ocurre. Y luego, sorprendente, el Fatto Quotidiano publicaba ayer las preocupaciones italianas. El ministro Crosetto, el ministro de Defensa, dice que ellos no han dado las armas para atacar dentro del territorio ruso ni de forma ofensiva, sino solo defensiva. Y el Fatto Quotidiano decía, claro, es que esto va contra la Constitución italiana. Por lo tanto, empiezan a abrirse, como veis, determinadas derivadas que pueden ser interesantes, pueden ser importantes para el futuro. Ya veremos efectivamente cómo los aliados ucranianos van a ir digiriendo el hecho de que ahora los ucranianos están en territorio ruso y por lo tanto están devolviéndoles la jugada, devolviéndoles la apuesta a los rusos. Finalmente, Putin está expuesto. Se ha expuesto la vulnerabilidad de Rusia y esto expone la vulnerabilidad del presidente. Es un golpe inesperado para Vladimir Putin y por lo tanto, teniendo en cuenta que es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un ejército extranjero transita por territorio ruso, lo invade, la vergüenza en el Kremlin y la vergüenza de sus ciudadanos es grande. 1000 soldados ucranianos están, presumiblemente 1000, están planteando un reto muy significativo a las Fuerzas Armadas rusas y esto puede plantear dudas sobre la estabilidad del régimen de Putin. La capacidad de Ucrania de haber entrado tan profundamente en territorio ruso, cosa que tampoco es sorprendente teniendo en cuenta que los recursos estaban en otras partes, sí habla de que la seguridad y estabilidad de Rusia bajo el liderazgo de Putin está en entredicho. Por lo tanto,
Putin tiene que sobrereaccionar y tratar de evitar por todos los medios que esta invasión, que esta acción de los ucranianos continúe en el tiempo. Y por eso está retirando tropas de zonas en las cuales ha habido combate, que son tropas que están experimentadas en combate. Necesita ese tipo de tropas para enfrentarse a las brigadas de los ucranianos, que por cierto ya vamos conociendo que son muchas más de las dos iniciales que estaban involucradas dentro del conflicto, de los dos batallones que estaban involucrados dentro de esta operación, de esta incursión, y que por lo tanto es un reto serio, un reto que tiene que enfrentarse con la seriedad con la que lo están planteando ahora mismo los ucranianos. Esto es lo que os puedo contar hoy, de lo que he leído, de lo que he tratado de enterarme, de lo que he tratado de comprender acerca de la incursión ucraniana dentro de Rusia. Es cierto que, como dice Michael Kaufman, si nos ponemos serios no tenemos ni puñetera idea y por lo tanto tenemos que ser cautos y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estamos al comienzo de lo que está ocurriendo, de esta nueva derivada de la guerra de Ucrania. Lo que conocemos es generalmente por fuentes indirectas, por fuentes informales, por geolocalizaciones, pero de cualquier forma este es otro acontecimiento muy importante, muy trascendente dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya veremos si puede afectar o no al poder de Vladimir Putin al frente del Kremlin. En cualquier caso, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, activa las notificaciones para conocer cuando salen nuevos vídeos, dale al botón de like y considera hacerte miembro del canal para apoyar este proyecto. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto. Que además ya han llegado los invitados, en este lugar no para la fiesta, y supongo que algo tendremos que hacer, por lo menos sacar la cerveza del congelador. Lleva ahí 3/4 de hora.